3 días podrás ver el milagro celestial que Dios ha manifestado para ti, confirmado en oración. Cada atardecer, al caer el sol, Sofía emprendía su camino hacia la capilla del pueblo, un pequeño refugio donde la imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba con una luz divina. El aire se llenaba de un aroma a cera y flores, mientras los ecos de las oraciones se convertían en una melodía que acariciaba el alma. Allí, frente a la Virgen, Sofía alzaba su voz con fervor, pidiendo por la salud de su hija Valentina, quien luchaba contra una enfermedad que los médicos habían calificado de crítica. La devoción de Sofía era palpable, su fe se convertía en un puente que la unía con lo celestial, recordándole los milagros que habían sucedido en su comunidad. Sin embargo, en una semana que marcaría el destino de su pequeña, un nuevo diagnóstico colisionó con la fragilidad de su esperanza. La incertidumbre era como un rayo oscuro que atravesaba su corazón, apagando la risa que solía llenar su hogar. Sin embargo, la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Sabían que, en la unión de sus oraciones, podían levantar un altar de fe tan poderoso que podría romper cualquier cadena de desesperanza. La estampida de plegarias elevándose al cielo creó una atmósfera cargada de expectativa, donde los corazones latían al unísono, clamando por un milagro. La cuenta regresiva había comenzado. 3 días críticos se alzaban en el horizonte. Sofía sentía que la ola de incredulidad comenzaba a enredarse en su espíritu. ¿Podría realmente la fe triunfar sobre la fría lógica de la medicina? Un día, mientras las dudas la envolvían, se encontró con doña Clara, la anciana sabia del pueblo. Con su voz temblorosa pero llena de autoridad, le narró historias de milagros pasados, cada palabra como un destello de luz en la penumbra de su desesperanza. Sofía escuchaba, absorbía cada relato, y algo en su interior empezó a encenderse. La devoción que antes era un tímido susurro se convirtió en una súplica que resonaba con fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Los días avanzaban y la capilla se llenó de un fervor colectivo. El ambiente vibraba con energía y en cada rincón se palpaba la esperanza. La comunidad entera se unió en una oración desbordada, cada voz tejiendo un manto de fe que cubría a Sofía y Valentina. Cuando la noche llegó y las estrellas comenzaron a brillar intensamente, Sofía se aferró al altar, sintiendo que la luz de la Virgen la envolvía. El aire se volvió pesado de emoción, y un sudor frío recorrió su frente al cerrar los ojos, bajo la intensa oración colectiva. De pronto, en medio del clamor, la imagen de la Virgen resonó con un brillo diferente, casi como si respondiera al clamor sincero de su pueblo. La atmósfera se volvió un torbellino divino, y en ese instante algo increíble ocurrió. Valentina, en su cama, comenzó a moverse, dando un leve guiño, un gesto que hizo estallar el milagro en la capilla, llenando a todos de asombro y gratitud. Pero el eco de la posibilidad de que sus esperanzas fueran efímeras danzaba en su mente. ¿Sería este el milagro o sería el inicio de una nueva prueba? La incertidumbre latía fuerte, mientras la fe de un pueblo unía sus corazones en un camino hacia lo desconocido. El canto de las aves rompía el silencio del amanecer, cada trino sonando como un recordatorio de la esperanza que aún habitaba en el corazón de Sofía. A medida que el sol despuntaba en el horizonte, un nuevo día se levanta, y con él la expectativa de un milagro que, aunque frágil, parecía más real que nunca. Sofía se despertó con una mezcla de ansiedad y fe. Sabía que los 3 días críticos se acercaban a su fin, y que la luz de la Virgen había traído consigo un destello de promesas.
A medida que caminaba hacia la capilla, sintió el peso de las miradas solidarias de sus vecinos. Cada paso era un eco de oración, un susurro en el aire que la llenaba de valentía. En su mente giraban las palabras de doña Clara, quien le había hablado de la perseverancia, de cómo el verdadero poder de la oración radica en la unidad de los corazones. Cuando un pueblo se une en fe, lo imposible se torna posible, le había dicho. Al entrar en la capilla, una oleada de luz la envolvió. La imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba intensamente, como si el mismo cielo se hubiera puesto en comunión con la tierra. Sofía cerró los ojos y sintió el calor de la presencia divina. Las voces de sus vecinos resonaban en armonía, mezclándose en un canto que se elevaba y envolvía cada rincón de aquel sagrado lugar. La oración era un río que fluía, llevando consigo todas las angustias, las esperanzas y las súplicas. Mientras las horas pasaban, Sofía se mantuvo en el altar, su piel cubriendo una capa de sudor y lágrimas. Con cada respiración parecía absorber la esperanza que la rodeaba. Se vio a sí misma como parte de algo más grande, una corriente de fe que desafiaba cada duda y miedo. De repente, un murmullo se alzó entre la congregación. Alguien había visto algo en la habitación de Valentina. Sofía sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. ¿Sería posible que su hija hubiera reaccionado? Con prisa, se dirigió hacia su hogar, sintiendo como si las manos de Dios la empujaran hacia la verdad. Cada paso era una oración silenciosa, marcada por la intensidad de su deseo. Al llegar, vio a su hija despierta por primera vez en días. Valentina sonreía débilmente, como si una luz interna hubiese comenzado a brillar. El rostro de la niña reflejaba una paz que Sofía había anhelado, y en su mirada había una chispa que hablaba de esperanza. «Mami», dijo la pequeña con una voz tenue pero llena de amor. Sofía corrió hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas. Las lágrimas de alegría brotaron de sus ojos, mientras reafirmaba su fe. En ese instante, todo lo que había arrastrado en su interminable lucha había valido la pena. Pero entonces un pensamiento la invadió. Si ese era el milagro, ¿por qué aún seguía sintiendo una sombra de incertidumbre sobre su futuro? Mientras abrazaba a Valentina, el susurro del día recién comenzaba a hacerse eco. La verdadera prueba de su fe aún estaba por venir. En el horizonte, los 4 días ya habían marcado un antes y un después, pero la manifestación completa del milagro todavía estaba en la balanza. La comunidad, ahora unida más que nunca, esperaban ansiosos las últimas horas que determinarían el destino de Valentina. ¿Habrá la intervención divina que todos anhelan, o será también esta una lección de fe que deberán enfrentar juntos? El aire era denso, impregnado de una mezcla de fe y expectación que se podía sentir como un zumbido en el corazón de Sofía. Aún abrazada a Valentina, la niña que había regresado de la oscuridad del sueño, su mente estaba en un torbellino de pensamientos. Cada día representaba una nueva carga de emociones, y hoy no era la excepción. La luz entrante llenaba su hogar, pero un velo de duda seguía acechando detrás. ¿Por qué, Señor?, Sofía susurró, sintiendo que la pregunta salía de lo más profundo de su ser. Si has comenzado la obra, ¿por qué me siento así? Sus ojos se posaron en la carita de su hija, que ahora jugaba débilmente con una muñeca olvidada. La paz en el rostro de Valentina era como una promesa, pero el futuro seguía siendo incierto. La comunidad estaba guardando el desenlace del milagro prometido. Sofía podía oír los murmullos de sus vecinos, la mezcla de oraciones y cantos que se elevaba desde la capilla. Decidió que debía regresar, no solo por ella, sino por todos aquellos que, junto a ella, habían puesto su fe en movimiento. Con un último vistazo a su hija, se despide por un momento, reuniendo el valor para enfrentarse una vez más al mar de esperanzas y temores que la rodeaba. Al entrar de nuevo en la capilla, la atmósfera era aún más intensa que antes. Todos estaban allí, sus rostros bañados en luz, pero también reflejaban una mezcla de ansias. Sofía tomó su lugar frente a la Virgen de Guadalupe, sintiendo el calor de sus hermanos a su alrededor. El fervor en el aire era palpable. Las manos alzadas, los ojos cerrados, muchos gemían en búsqueda de respuestas. «Señor, hoy es el día. Te pido un milagro», elevó su voz por encima del coro de oraciones. En su interior sentía un anhelo profundo.
la necesidad de reafirmar su fe y de saber que no estaba sola en esta batalla. Fue entonces cuando una mujer en la congregación, doña Clara, comenzó a hablar. Su voz resonaba como un canto de esperanza. Hermanos, hoy nos reunimos no solo por Sofía o Valentina, sino por todos nosotros. En este tiempo de tribulación, recordemos que la fe es como un árbol. Sus raíces buscan siempre tierra firme. Su metáfora tocó el corazón de varios presentes, generando un murmullo de acuerdo, como si cada palabra levantara un peso del alma. Sofía miró a su alrededor, y en cada rostro vio historias de lucha. Alguien perdió un trabajo, otro su hogar, y aún así, cada uno allí continuaba elevando sus oraciones. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?, pensó Sofía, llenándose de renovada fuerza. La luz que emanaba de la imagen de la Virgen parecía más brillante que nunca, y su fe se avivaba con cada palabra de aliento. Cerrando los ojos, comenzó a meditar. Señor, en este momento te entrego mi angustia, mi necesidad. Te confío a Valentina y a nuestra comunidad. Permítenos ver las maravillas que has prometido. En su mente se dibujaba una imagen de lo que podría ser, Valentina corriendo, riéndose, llena de vida. Sin embargo, mientras las horas pasaban y las oraciones se multiplicaban, una pregunta emergió con fuerza en su pecho. ¿Estamos listos para recibir el milagro? La posibilidad del asombro estaba en el aire, pero también lo estaba la preparación del corazón. ¿Estaban todos dispuestos a aceptar lo que Dios tenía preparado? El murmullo de aún más voces se alzó en la capilla, fusionándose a su alrededor como un manto de amor. Sofía sintió que las manos de Dios la rodeaban, pero la inquietud crecía en sus adentros. La respuesta divina que todos aguardaban estaba más cerca que nunca, pero la fe colectiva se enfrentaba al desafío del tiempo. ¿Qué camino tomaría el destino para Valentina? ¿La comunidad estaba lista para aceptar el milagro que Dios tenía preparado? Cualquiera que éste fuera, la capilla estaba inundada de un fervor palpable, como si el mismo aire vibrara con la expectativa. Sofía, junto a doña Clara y los demás fieles, sintió como una ola de energía espiritual recorría la sala. Era un momento en el que cada oración podía ser el eco de un deseo cumplido. Una luz dorada se filtraba a través de los vitrales, creando patrones en el piso, como si el cielo mismo hubiera decidido descender y abrazar a su pueblo. Sofía se sintió ligera, como si toda carga que había llevado durante meses se deslizara lentamente de sus hombros. De repente, la voz de doña Clara resonó una vez más, retumbando en su corazón. Hermanos, este es nuestro tiempo, nuestro lugar, hoy podemos ser testigos de algo glorioso. La fe es nuestra espada y el amor es nuestro escudo. Las manos se unieron en un gesto colectivo de súplica. Algunos de los vecinos comenzaron a llorar, otros reían de alegría. Había una mezcla de emociones, como si el cielo y la tierra se unieran en un abrazo eterno. Sofía se sumó a la danza de esas almas, dejando que la música de la adoración llenara su ser. «Señor, escucha nuestras oraciones», clamó una voz que no pudo identificar. La unción en la capilla ascendía. Sofía sintió que su alma latía profundamente, resonando con la necesidad de un milagro que, con cada oración, se acercaba más y más. Con los ojos cerrados, pensó en su hija, en cómo merecía ser libre, en cómo merecía vivir cada instante sin cargas. De repente, un silencio abrumador llenó el espacio. Fue un silencio sagrado, como si la creación misma contuviera la respiración, esperando el momento justo. En ese instante, Sofía entendió que había llegado el tiempo de la revelación. La luz, intensificada por la oración, parecía enfocarse en el altar. Fue entonces como si la voz de Dios susurrara en su corazón. «Todo está preparado, confía». Las velas comenzaron a parpadear y un leve murmullo pasó a ser un murmullo de alabanza. La gente parecía sintonizarse como si un nuevo espectáculo comenzara. Fue allí donde Sofía sintió el impulso de dar un paso más, acercándose al altar. ¿Podía ser este el momento?
Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, temblando de esperanza. Ella quería creer, no solo por ella misma, sino por Valentina y aquellos que habían puesto su fe en sus manos. Entonces, un hombre, uno de los ancianos de la comunidad, se levantó, y su voz profunda resonó en la capilla. Hermanos, el Señor nos dice que en 3 días veremos la manifestación de su poder. No es solo una promesa, es una garantía. Una ola de asombro lo envolvió, seguido rápidamente por un clamor de júbilo. El latido de la fe colectiva era ensordecedor. Sofía sintió su corazón acelerarse. ¿3 días? Podía escuchar el eco de las esperanzas elevándose, pero también notó la sombra de la incertidumbre deslizándose como una nube oscura en un día soleado. Pero, ¿y si Dios no responde como esperamos? La voz de su conciencia era tenue, pero presente. Sin embargo, el abrazo de la comunidad, el fervor en sus voces, era un recordatorio continuo de que estaban juntos en esta búsqueda. Mientras el tiempo avanzaba, Sofía sabía que no solo se trataba de recibir un milagro, se trataba de estar preparada para lo que vendría. Con el corazón palpitante, tomó aire, buscando fuerza en su fe. ¿Era el milagro algo que cambiaría su vida de la noche a la mañana? ¿O habría un camino que recorrer antes de llegar al destino final? Las respuestas no estaban claras, pero una cosa era segura. En 3 días, todo podría cambiar, y la angustia y la expectación se entrelazaban como 2 amigas. Inseparables. Mientras la congregación se sumía en un canto de adoración, Sofía no podía evitar preguntarse, ¿estamos listos para recibir lo que el cielo tiene preparado para nosotros? ¿La fe puede llevarnos más allá de nuestras dudas? El canto continuaba, vibrante, mientras las voces se alzaban al unísono, formando una sinfonía de fe que llenaba cada rincón de la capilla. Sofía absorbía cada palabra, cada nota, como si fuesen gotas de lluvia bendita cayendo sobre su alma sedienta. En medio del fervor, sabía que la comunidad era su aliada en esta lucha espiritual. Todos compartían la misma esperanza, el mismo anhelo de milagros. «Recuerda, Sofía», le susurró doña Clara, acercándose a ella. «La fe se mueve por el amor, y el amor nunca falla». La mirada de doña Clara, llena de sabiduría y ternura, le ofreció un destello de confianza en medio de la turbulencia emocional. Sofía asintió con la cabeza, sintiendo un renovado vigor para enfrentar el reto que se avecinaba. Los rostros de sus vecinos brillaban con una luz especial. Cada uno estaba allí por una razón. Cada uno cargaba un peso, un anhelo, un deseo profundo. Mientras miraba a su alrededor, vio a doña Rosa, quien había estado orando por su hijo enfermo durante años. La angustia en sus ojos se transformaba lentamente en esperanza, como una flor que se abre en la mañana. «Dios tiene un plan», exclamó un joven, levantando los brazos. «Vamos a recibirlo con aplausos y adoración». Y así, las palmas de los fieles comenzaron a resonar, creando un ritmo contagioso que animó a Sofía a unirse. Las palabras de oración se entrelazaban con los latidos de su corazón. Sofía cerró los ojos y en su mente visualizó a Valentina, su pequeña, llena de vida y energía. La imagen se hizo más clara, más nítida, como un faro luminoso. Señor, ¿cómo será su vida después de esto? ¿Cómo será su sonrisa al sentirse libre? Un escalofrío la recorrió al imaginarlo, como si Dios estuviera dibujando un futuro lleno de posibilidades. Podía casi tocarlo, sentirlo. La energía que la rodeaba se transformaba desde la acción de adorar a la expectativa palpable de un milagro inminente. De repente, el anciano volvió a hablar, su voz grave reverberando como un eco en la sala. «Hermanos, debemos unirnos en un acto de fe poderosa. Preparemos nuestras almas para recibir lo que Dios ya ha decidido darnos. Ahora, cada uno de ustedes ofrezca su carga, su tristeza, su dolor en esta oración». Sofía sintió cómo el latido colectivo de la congregación aumentaba. Era un llamado, una invitación a rendir lo que llevaba dentro.
Abrió los ojos y observó a todos, mientras algunos comenzaban a llorar, otros a alabar con fervor. La atmósfera se sentía cargada, como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse. Señor, empezó ella, hoy vengo a ti con una fe renovada. Confío en que en 3 días no solo veré el milagro, sino que sentiré tu presencia manifestándose en nuestros corazones. Te entrego mi angustia, mi anhelo por Valentina, por todos nosotros. Todo su ser se llenó de una mezcla de alivio y energía. La multitud también se unió en un poderoso grito de oración. Ángeles y hombres, todos juntos, clamando al unísono, haciendo temblar los cimientos de la capilla. Sofía sintió una lluvia de paz descendiendo sobre ella, tocando cada rincón de su ser. Esa paz inexplicable que la conectaba a lo divino y la envolvía en una protección celestial. Mientras el clamor continuaba, la imagen de Valentina sonriendo en libertad quedó grabada en su mente. Sofía sabía que el resultado no dependería solo de la petición, sino de cómo abrazarían la respuesta de Dios en los días por venir. ¿Qué viene después?, pensó mientras la música seguía fluyendo. ¿Será el milagro lo que esperamos o habrá un camino en la transformación? La congregación, aún vibrando con adoración, la llenó con una anticipación electrizante. En ese instante, Sofía comprendió que la fe requiere acción, y el amor activa esa fuerza. Sofía sintió que el eco de sus palabras resonaba en su interior. ¿Cómo podía mostrar su fe en estos próximos días? Una luz de claridad comenzó a brillar en su corazón. Calladamente, decidió que empezaría con pequeños actos. Noche tras noche, se dedicaría a escribir anotaciones sobre las bendiciones que ya había recibido. Incluso en medio de la angustia, había espacio para gratitud. La luz que había visto en Doña Rosa, los abrazos de sus vecinos, la firmeza de su fe, todo sería un recordatorio de que Dios estaba orando a su favor. Inspirada, se volvió hacia su amiga, siempre allí, muy cerca. Doña Clara, quiero hacer algo. ¿Podríamos organizar pequeños encuentros en casa? ¿Compartir nuestras oraciones y testimonios? ¿Animarnos mutuamente? La anciana sonrió con calidez. Esa es una idea maravillosa, Sofía, que la comunidad sea parte del milagro. Se sintió llena de propósito. Todo lo que querían era un hilo de esperanza que enlazara sus historias, que uniera sus corazones. La comunidad era esencial para cada una de esas almas que se encontraban en la búsqueda de respuestas. Mientras ese pensamiento germinaba, la adoración se intensificaba en la capilla. El canto se tornó en un clamor fervoroso. Sofía cerró los ojos, levantó las manos y en un susurro dijo: Señor, aquí estoy, dispuesta a recibir tu dirección. Estoy lista para ver el milagro en mis manos, en nuestras vidas. ¿Qué astas preparas para nosotros? Y entonces sintió una calidez que la envolvía, como si una mano suave tocara su alma. La respuesta estaba en el aire. Cuando abría los ojos, encontraron a muchas almas expectantes, todas conectadas, todas soñando juntos. Mientras la congregación continuaba con fervor, hizo una promesa silenciosa: en 3 días veremos tu mano. Sofía se preguntó, con un nudo en el estómago de anticipación, ¿cómo sería ese día? ¿Podría ser el inicio de una transformación? ¿Estaría lista para enfrentar lo que Dios revelaría en su perfecto tiempo? La luz del nuevo día asomaba lentamente entre las montañas y las nubes, colándose a través de las ventanas de la humilde casa de Sofía. El aroma del café recién hecho y el suave murmullo de la alabanza que salía de la radio llenaban el aire con una promesa de esperanza. 3 días. Sofía miró el calendario pegado en la pared, marcando la fecha con un corazón dibujado. Era tiempo de prepararse, no solo para un milagro, sino para un movimiento de fe colectiva. Se sentó a la mesa y un nudo de nerviosismo y emoción jugaba en su estómago. Pensó en las pequeñas notas que había estado escribiendo, cada una un recordatorio de las bendiciones que la rodeaban. En cada palabra, el amor y el deseo por Valentina se entrelazaban, y Sofía se llenaba de valentía.
Dios, que cada encuentro sea un escaparate de tu gloria, murmuró mientras una sonrisa iluminó su rostro. Ese día decidió visitar a doña Rosa. Sabía que la anciana, con su sabiduría y amor, sería un soporte clave en esta jornada. Al llegar, encontró a la vecina entre flores y plantas que habían florecido bajo su cuidado, reflejando un pequeño paraíso creado con dedicación. «¡Sofía!», exclamó doña Rosa con alegría. «¡Qué viento te trae hoy aquí! Quiero compartir algo emocionante contigo. Quiero organizar nuestras reuniones de oración. Quiero que estas bendiciones se multipliquen entre todos. Pero necesito de tu sabiduría», confesó Sofía, su voz entrecortada por la emoción. Doña Rosa la miró con ternura. «Es una idea brillante. La fe es como una llama. Se enciende en compañía para iluminar más caminos». Sofía se sintió impulsada. Juntas comenzaron a planear. Sus corazones palpitaban al unísono, llenándose de esa energía espiritual que solo se experimenta en comunidad. Mientras hacían una lista de las personas a invitar, Sofía sintió que cada nombre era un ladrillo en la construcción de un milagro. La comunidad necesitaba un propósito, un hilo que conectara cada vida, cada historia. Los días siguientes fueron un torbellino. Se veían risas, café humeante y el eco de oraciones resonando en cada esquina de su hogar. Sofía notaba que a medida que compartían, cada miembro traía consigo su propia carga, sus propias esperanzas, pero también una luz que iluminaba la oscuridad. El primer encuentro fue una explosión de amor y fe. La sala estaba llena, cada rincón, cada silla, ocupada por caras conocidas y nuevas. Sofía, con el corazón palpitante, dio la bienvenida y compartió su historia. El deseo por Valentina, la lucha entre la esperanza y el temor. Las lágrimas fluían y la empatía unió a cada persona en la sala. Ese clima de fervor se replicó entre las oraciones y los testimonios. Uno a uno, los presentes se levantaban y compartían sus peticiones, sus testimonios de victoria y desafío. Las palabras se transformaban en susurros de aliento. Sofía sintió que la atmósfera se cargaba de una presencia poderosa. En un momento de silencio, mientras todos estaban en oración, una voz quebrada surgió en medio de la congregación. Era un joven que había estado luchando con su fe, pero que ahora se encontraba perdido en la esperanza, buscando la luz que Sofía y el resto habían encendido en sus corazones. «Necesito creer, ayúdenme», dijo, y una ola de compasión brotó del grupo. En ese instante, Sofía comprendió la magnitud de su misión. No solo se trataba de su milagro personal, sino del milagro colectivo que Dios había planeado para todos ellos. Una nueva conexión había comenzado, un nuevo camino de luz. La promesa de 3 días estaba sobre ellos, y cada alma presente sentía que su fe se estaba avivando con cada oración. Mientras la noche avanzaba, un susurro de alabanza reverberó por el pequeño hogar. Sofía cerró los ojos y dejó que la calidez de la oración envolviera su ser. ¿Qué nos revelará Dios en los días venideros? La duda se desvanecía, reemplazada por una seguridad que solo la fe puede traer. Salgan y hagan el bien, porque el cielo aguarda un milagro, resonó en su corazón. Las palabras giraban en su mente, elevándose más allá de sí misma. Sin embargo, a medida que la reunión se desvanecía, la inquietud se apoderó de ella. ¿Estará lista para lo que Dios está por hacer, no solo en su vida, sino en todas las vidas reunidas esa noche? Esa pregunta quedaba flotando en el aire. La mañana del tercer día llegó con un aire fresco, casi sagrado, que parecía llevar consigo la expectación de un amanecer transformador. Sofía despertó con un renovado sentido de propósito, su corazón palpitando con fuerza. Un suave rayo de luz se filtraba por la ventana, iluminando su rostro con una calidez divina. Había llegado el momento, y en su interior resonaba un eco de promesas. Mientras preparaba el desayuno, su mente se llenó de recuerdos de los últimos días. Las risas, las oraciones y el amor compartido en aquel pequeño refugio había creado un vínculo que iba más allá de lo físico. Era una unión espiritual.
Se sentó un momento en la mesa, cerró los ojos y agradeció por cada persona que había cruzado su camino. Dios, hoy es el día, hay tanto por hacer, expresó en voz baja, sintiendo la emoción aflorar nuevamente. Al llegar la tarde, la casa comenzó a llenarse de personas que llegaban con la misma expectativa. Sofía les recibió con abrazos y sonrisas, cada uno trayendo consigo una carga de fe, pero también un rayo de esperanza. Hoy veremos la gloria de Dios, repetí entre susurros, inyectando energía en el aire. Cuando todos estuvieron reunidos, Sofía tomó la palabra. Sus manos temblaban un poco, pero su voz era firme. Hermanos y hermanas, hoy es un día especial, no solo por lo que hemos estado esperando, sino porque cada uno de nosotros trae consigo un pedacito del cielo. Vamos a unirnos en oración y a pedir por lo que necesitamos, por nuestros sueños y nuestras batallas. Las caras mostraban determinación, eran un frente unido, y al iniciar la oración sentía que el ambiente se llenaba de una frescura distinta. Las palabras fluían como agua viva, y el sonido de las voces resonando se asemejaba a una sinfonía de fe. Sofía fue tocada por un silencio sagrado, como si el mismo Dios estuviera escuchándolos. Durante esos momentos de intensa oración, se sintió como si cada súplica estuviera siendo recogidas, unidas en un solo clamor. Una paz profunda comenzó a llenar la habitación. Las lágrimas brotaron de algunos, y otras personas alzaron las manos, entregando sus cargas. Él es nuestro refugio, repitió Sofía, abrazando la seguridad que emanaba de cada oración. Cuando Sofía abrió los ojos después de un tiempo que parecía haber detenido el mundo, notó que el rostro del joven de la noche anterior estaba iluminado. Creo que he encontrado lo que buscaba, la luz que estaba perdida. No sé cómo explicarlo, pero siento que algo dentro de mí ha cambiado, dijo, su voz temblando de emoción. La congregación estalló en murmullos y abrazos, y Sofía sintió que cada corazón se unía en esa experiencia. El tiempo avanzaba, y de repente, alguien mencionó que fuera a revisar algo en la puerta. Sofía, un poco confundida, caminó hacia allí. Al abrir, el aire se electrificó. Frente a ella estaba Valentina, su amiga de la infancia. Su ausencia había sido un dolor constante, una sombra en su corazón. «He venido a ver qué tanto alboroto se armaba aquí», dijo Valentina con una mirada radiante. Sofía sintió que todo su ser se llenaba de amor, esperanza y gratitud. Los abrazos envolvieron a las dos amigas, y la atmósfera se convirtió en un canto de gozo. Pero una voz al fondo rompió la euforia. «¿Qué es este milagro que está ocurriendo?». La pregunta resonó, y todos en la habitación sintieron que se estaba gestando algo más grande que ellos mismos. Sofía buscó a Valentina, sus miradas se encontraron. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», susurró. Una chispa de entendimiento brilló entre ellas. La luz del amor, la fe y la comunidad comenzaba a brillar con más fuerza que nunca. Mientras la celebración continuaba, un profundo murmullo de reverencia envolvió la sala, y, al mirar al cielo por la ventana, Sofía se dio cuenta de que había más de lo que podía ver. ¿Qué otros milagros aguardan en el horizonte, esperando a ser revelados? La emoción del momento no era solo el fin, era la preparación para un nuevo comienzo. La pregunta sobre lo que Dios estaba por hacer aún persistía en su interior, mientras la comunidad se unía en alabanza. Una expectativa vibrante llenaba el aire. La vida de Sofía, y la de todos, estaba a punto de transformarse de maneras que nunca hubieran imaginado. ¿Estarían listos para enfrentar lo que vendría? Fue un momento de pura magia. El aire estaba cargado de promesas, y, entre abrazos y risas, Sofía sintió que algo especial se estaba tejiendo en aquel lugar sagrado. La congregación, al unísono, comenzó a entonar un canto que se elevaba entre las paredes del hogar como un perfume de alabanza. Era una melodía que hablaba al alma y conectaba cada corazón presente. Valentina, con sus ojos brillando de emoción, se puso de pie junto a Sofía. «¿Ves esto?», preguntó, con un susurro cargado de incredulidad. «Nunca pensé que volvería a sentir esta energía».
Sofía sonrió, asintiendo levemente. Todo es parte de un plan, Valentina. Lo que hemos orado está comenzando a manifestarse. Con el flujo del canto, la atmósfera pareció volverse más intensa. La luz del atardecer, que se colaba por las ventanas, se unió a la celebración, llenando cada rincón de destellos dorados. La comunidad estaba compartiendo más que solo palabras, estaban intercambiando fe, historias y el calor de la unidad. Es un nuevo comienzo, pero también es una preparación, pensó Sofía mientras se unía al coro, dejando que su voz bailara con la de sus hermanos en fe. La música se detuvo repentinamente, y en el silencio que siguió, un anciano del grupo tomó la palabra. Su voz temblaba, pero el poder de su mensaje resonó. Mis queridos, hemos estado esperando y orando. Dios nos está llamando a actuar. Necesitamos sanar nuestras heridas, no solo a nivel personal, sino como comunidad. El amor que hemos cultivado aquí debe llevarse a otros. Las palabras del anciano cayeron sobre ellos como un suave manto, despertando un deseo en sus corazones. Sofía, sintiendo esa urgencia, tomó la iniciativa. Dediquémonos a servir. ¿Qué necesitan la gente de nuestra comunidad? ¿Dónde hay tristeza que enfrentar? Vamos a llevar esta luz afuera, a aquellos que aún no conocen la esperanza que tenemos aquí. Las voces comenzaron a relatar historias de quienes necesitaban una mano amiga, de cómo cualquiera podía ser un canal del amor de Dios. Sofía sintió inspirada al ver ese fuego en los rostros de sus hermanos. Esta es nuestra oportunidad de ser el milagro que otros necesitan experimentar, exclamó. Con ese compromiso en sus corazones, la conversación se tornó en planes. Ideas comenzaron a fluir como un torrente de esperanza. Mientras hablaban, una sensación de unidad crecía palpable. Sin embargo, un profundo aire de misterioso silencio envolvió la habitación de nuevo, como si algo extraordinario estuviera a punto de suceder. Todos quedaron inmóviles por un instante, y Sofía, sintiendo un escalofrío recorrer su columna, levantó la mirada hacia Valentina. ¿Sentiste eso?, murmuró, con la voz apenas audible. Es como si la presencia de Dios estuviera aumentando, respondió Valentina con la voz temblorosa, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y expectativa. Fue entonces, justo cuando se formó ese silencio reverente, que un fuerte viento sopló a través de la ventana, haciendo que las cortinas danzaran como si respondieran a la música celestial. Las luces titilaron por un instante y un murmullo de asombro llenó el aire. «¡Miren!», alguien gritó al señalar hacia la ventana, donde un rayo de luz dorada se filtraba a través de las nubes. Era una manifestación visible de lo que estaban orando, respuestas y promesas que se estaban acercando a ellos. La congregación se unió en alabanza, pero el corazón de Sofía latía aún más rápido. «Dios está aquí», pensó. Y entonces, con un nuevo fervor, se preguntó cuáles serían las próximas revelaciones y cómo su fe los llevaría a un impacto aún mayor. Mientras la luz seguía danzando entre ellos, el misterio de lo que estaba por venir llenó el ambiente. Sofía sintió que la verdadera aventura apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos celestiales esperarían ser desvelados en su travesía de fe? La mañana del cuarto día amaneció con una claridad distinta, como si el cielo mismo hubiera sido purificado por la esperanza y la fe que habían brotado en la comunidad. Ya no solo se trataba de Sofía o de Valentina, ahora todos estaban entrelazados en un propósito divino. Aquella conexión espiritual parecía llevarlos a nuevas alturas, y la anticipación de lo que estaba por suceder les llenaba de energía. Sofía se levantó más temprano de lo habitual y en su rostro brillaba una luminosidad. Su fe había crecido y ahora tomaba la decisión de enfrentar el mundo con una nueva determinación. Habitual, sintiendo un impulso irresistible de acercarse a la capilla por última vez antes de que todo cambiara. Caminó con paso firme, cada uno de sus movimientos impregnados de fe. De camino, saludó a sus vecinos con abrazos cálidos, cada uno compartiendo sonrisas cómplices de un milagro inminente. Las palabras de doña Clara resonaban en su mente. Cuando un pueblo se une en fe, lo imposible se torna posible.
Al llegar a la capilla, la imagen de la Virgen de Guadalupe brillaba con un fulgor renovado, como si reflejara la luz celestial. Sofía sintió su corazón latir con más fuerza. Al entrar, la capilla estaba vacía, el silencio sagrado la rodeaba y ella se sintió en un lugar lleno de posibilidades. Se acercó al altar y se arrodilló, dejando que el peso de sus preocupaciones se deslizara de sus hombros. «Señor, aquí estoy», susurró. «Sé que hemos orado mucho, pero hoy creo que veremos la manifestación de todo lo que hemos esperado. Te confío a Valentina y a todos mis hermanos en fe. Permítenos recibir tu gloria». Mientras cerraba los ojos, un suave sonido de risitas rompió el silencio. Sofía se dio la vuelta y allí estaban los rostros de sus vecinos, llegando uno por uno, llenando la capilla de amor y alegría. La comunidad se reunía otra vez, como un coro de ángeles listos para entonar sus alabanzas. Juntos comenzaron a cantar un himno de alabanza que resuena en el aire, elevándose hacia el cielo. Sofía sintió que la energía se intensificaba, como si las oraciones se fusionaran en una sola súplica poderosa. En el centro de esa adoración se dio cuenta de que no era solo ella y su hija, sino que era un llamado a cada alma presente, una invitación a experimentar la grandeza de lo que Dios tenía reservado para ellos. Después de la adoración, alguien mencionó la posibilidad de ir a casa de Sofía para ver cómo se encontraba Valentina. Fue un acto de amor desbordante y con entusiasmo Sofía guió a la congregación de vuelta a su hogar. El camino estaba lleno de risas, abrazos y un espíritu de unidad que palpaba en el aire. Cuando entraron, allí estaba Valentina, sonriendo con una energía renovada. Al verla, un rugido de alegría llenó la habitación. Los vecinos se acercaron a ella, colmándola de amor y palabras de aliento. «Mira lo que has traído a nuestras vidas, pequeña», dijo doña Clara con lágrimas en los ojos. «Tu vida es un testimonio de la grandeza de Dios». Valentina, aunque todavía frágil, irradiaba luz. No solo había vuelto con vida, sino que se había convertido en un símbolo de esperanza para todos. Sofía la abrazó una vez más, sintiendo que las cadenas de duda se rompían y se hacían añicos. «Esto es gracias a todos, mi amor. Juntos hemos logrado algo increíble», le susurró. Con cada abrazo, cada sonrisa compartida, el peso de la angustia se disipaba. La comunidad se sentó alrededor de Valentina, creando un círculo de amor y apoyo. La magia del momento seguía fluyendo, y la conversación se desbordaba de anhelos, sueños y propósitos. Sofía se asombró al ver cuán lejos habían llegado. Habían tomado la decisión de unirse en la fe, y los resultados eran extraordinarios. La luz del sol se colaba por las ventanas, iluminando la habitación, y mientras la tarde avanzaba, Sofía se dio cuenta de que el milagro ya se había manifestado. No era solo la recuperación de Valentina, sino la transformación de una comunidad. Los corazones estaban abiertos, las almas eran testigos de la grandeza divina, y cada persona sentía el llamado de regresar al sendero de amor y servicio. «¿Qué haremos ahora?», preguntó uno de los jóvenes. «Podemos llevar esto a otros», sugirió Sofía con la voz firme. «Hay mucha gente que necesita escuchar nuestro testimonio, muchas manos que deberíamos ayudar». El ambiente se encendió de nuevo con el entusiasmo de esos corazones dispuestos a actuar. Así, la comunidad empezó a planear su misión. Se unieron con determinación y amor, dispuestos a compartir la luz que había sido avivada en sus vidas. Se comprometieron a estudiar juntos, orar juntos y llevar su mensaje de fe a cada rincón. «Dios está haciendo cosas grandes en nosotros», exclamó Sofía, y cada voz resonó en un eco de amén. En ese crescendo de unidad sabían que el viaje recién comenzaba y que aquellos 4 días habían marcado un nuevo amanecer en sus vidas, un despertar lleno de confianza y fe. Era el momento de actuar. Si de verdad habían visto la manifestación de su poder, entonces estaban listos para llevar el amor de Dios a su comunidad. «Vamos», dijo Sofía, con el brillo en los ojos, «seamos la luz que el mundo necesita». La comunidad, unida y revitalizada, salió de la casa de Sofía con la misión clara en sus corazones. Ese pequeño acto de fe, el entrelazado de sus esperanzas y principios divinos, les había transformado para siempre. Mientras pisaban la acera, el horizonte se extendía ante ellos, lleno de promesas y de futuras manifestaciones de lo que Dios aún tenía preparado.
El milagro no solo había tocado sus vidas, ahora sus mejores planes estaban a punto de ser revelados. Y con cada paso que daban, su fe continuaba ardiendo, lista para encender el mundo. Y así, Sofía y su comunidad se despiden, confiando que su obra grandiosa apenas comenzaba. Pero tú, querido lector, ¿estás listo para abrazar tu propio milagro? Necesitas suscribirte ahora y ser parte de esta travesía milagrosa. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas historias de fe. Y no olvides comentar tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz cuenta. Es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Juntos, armemos un frente de fe que marque la diferencia en cada vida. Que Dios te bendiga.